Quiero la casa, los autos, la cuenta bancaria, menos nuestro hijo. Esas fueron las palabras exactas de mi yerno el día que pidió el divorcio. El abogado de mi hija suplicó que peleáramos. Me miró con urgencia y dijo: «Señora Clotilde, no podemos permitir esto. Tenemos que luchar». Yo respiré hondo, miré a Diana, mi hija, con los ojos hinchados de tanto llorar, y dije con una calma que nadie esperaba: «Denle todo». El silencio en esa oficina fue tan pesado que podía sentirse en la piel. Todos pensaron que me había vuelto loca. Mi hija me miró como si no me reconociera. El abogado dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. Incluso la secretaria levantó la vista, sorprendida. Pero yo repetí, ahora más firme: «Denle todo lo que pide. Me llamo Clotilde Nahui. Tengo 60 años. Nací en una familia modesta de Oaxaca y toda mi vida aprendí que el silencio no es debilidad. A veces, el silencio es la estrategia más poderosa que una mujer puede tener». Esta es la historia de cómo mi yerno creyó que me había ganado, hasta que el juez leyó el documento que yo entregué. Héctor llegó a nuestras vidas en el año 2012. Diana tenía 28 años, era arquitecta, trabajaba en una firma importante de la Ciudad de México y acababa de terminar una relación larga que la había dejado con el corazón roto. Yo estaba preocupada por ella. La veía llegar tarde a casa, cansada, con esa tristeza callada que solo una madre reconoce. Hasta que un día llegó diferente. Entró a la cocina con una sonrisa que no veía en meses y me dijo: «Mamá, conocí a alguien». Héctor era ingeniero civil, 32 años, alto, de voz segura, con esa forma de hablar que te hace sentir que todo va a estar bien. La primera vez que vino a casa trajo flores para mí y una botella de mezcal para mi esposo, Ernesto. Nos cayó bien. Hablaba con respeto, miraba a Diana con ternura, y cuando mi esposo le preguntó sobre sus planes, Héctor respondió sin dudar: «Quiero construir algo sólido, una familia, un patrimonio». Ernesto me miró de reojo, y yo asentí levemente. Parecía un buen hombre. Se casaron en abril de 2013. Fue una boda hermosa en Cuernavaca, rodeada de bugambilias y risas. Diana usó el vestido que yo había guardado desde mi propia boda, ajustado a su cintura. Héctor lloró cuando la vio caminar hacia él. Yo también lloré. Pensé: «Dios mío, mi hija será feliz». Los primeros años fueron buenos. Vivían en un departamento pequeño pero bonito en la colonia Condesa. Diana seguía trabajando. Héctor también. Los domingos venían a comer con nosotros. Héctor ayudaba a Ernesto con reparaciones en la casa. Diana cocinaba el mole que yo le enseñé. Todo parecía estar en su lugar. Hasta que en 2015, Diana llegó con una noticia que nos llenó de luz. «Mamá, estoy embarazada». Caleb nació en enero de 2016. Un niño hermoso, de ojos grandes y risa fácil. Desde el momento en que lo sostuve en mis brazos, supe que ese niño era mi razón de seguir respirando. Diana estaba radiante. Héctor parecía orgulloso, pero algo comenzó a cambiar. Héctor empezó a llegar tarde a casa. Decía que tenía proyectos importantes, que estaba construyendo el futuro de su familia. Diana me llamaba más seguido. «Mamá, Héctor dice que debería dejar de trabajar, que una madre debe estar en casa». Yo le respondí con cuidado: «¿Tú qué quieres, Diana?». Ella se quedó callada, y eso me preocupó más que cualquier palabra. En 2017, Héctor vino a hablar conmigo y con Ernesto. Fue un sábado por la tarde. Diana se había quedado en casa con Caleb. Héctor se sentó frente a nosotros, serio, y nos explicó su plan. «Quiero abrir mi propia constructora. Tengo clientes interesados, contactos, experiencia. Solo necesito capital inicial». Ernesto preguntó cuánto. Héctor respiró hondo y dijo: $800,000. Ernesto y yo nos miramos. Era una suma enorme, pero Héctor insistió. Nos mostró proyecciones, contratos preliminares, planos. Habló con tanta seguridad que era difícil no creerle. Y entonces dijo algo que me hizo decidir. Esto no es solo por mí, es por Diana, por Caleb, por el futuro de esta familia. Esa noche, Ernesto y yo hablamos hasta tarde. Teníamos ahorros, habíamos trabajado toda la vida. Yo había sido maestra durante 30 años. Ernesto, contador. Vivíamos con lo necesario, pero teníamos algo guardado. Ernesto estaba dudoso. Yo le dije: «Es nuestro yerno, el padre de nuestro nieto. Si él crece, nuestra hija crece con él». Finalmente, decidimos ayudarlo, pero yo agregué una condición. Esto tiene que ser un contrato, con firmas, con testigos, con cláusulas claras. Ernesto estuvo de acuerdo. Contraté a un abogado de confianza. Le expliqué la situación. Le dije que quería proteger a mi hija.
El abogado redactó un contrato de préstamo. $800,000. Plazo de devolución. 10 años. Intereses moderados. Y una cláusula especial que el abogado sugirió y yo aprobé sin dudarlo. En caso de divorcio entre el prestatario y la hija de la prestamista, la totalidad de la deuda será exigible de inmediato, con intereses acumulados. Héctor firmó sin leer completamente. Estaba emocionado, agradecido. Nos abrazó a Ernesto y a mí. Dijo que éramos los mejores suegros del mundo. Diana no supo de esa cláusula. Yo guardé el contrato en una caja fuerte en mi habitación y esperé. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay momentos en la vida que, cuando los recuerdas, parecen bañados en luz dorada. Así eran los primeros años de Diana con Héctor. Cuando pienso en esa época, veo domingos llenos de risas. Veo a mi hija con el cabello recogido, cocinando en mi cocina mientras Caleb jugaba en el piso con sus carritos. Veo a Héctor cargando a mi nieto en hombros, haciéndolo reír hasta que le dolía la panza. Todo parecía estar en su lugar. Después de que les prestamos el dinero en 2017, Héctor inauguró su constructora. La llamó Edificar Futuro. Rentó una oficina pequeña en la colonia Roma. Contrató a 3 empleados. Compró equipo. Imprimió tarjetas de presentación con su nombre en letras doradas. Diana estaba orgullosa de él. Recuerdo el día de la inauguración. Héctor nos invitó a Ernesto y a mí. Había bocadillos, vino, música suave. Héctor dio un discurso frente a todos los invitados y dijo: «Nada de esto sería posible sin el apoyo de mi familia, especialmente de mis suegros, Clotilde y Ernesto, quienes creyeron en mí cuando nadie más lo hizo». Todos aplaudieron. Yo sonreí, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Una chispa de ambición que no era sana, como si ya estuviera calculando su próximo movimiento. Ernesto me apretó la mano y susurró: «Dale tiempo, está nervioso, es normal». Yo asentí, quise creerle. Los primeros meses fueron prometedores. Héctor conseguía contratos pequeños, remodelaciones, ampliaciones, algunos proyectos residenciales. Nada espectacular, pero suficiente para mantener la oficina funcionando. Diana seguía trabajando medio tiempo como arquitecta. Héctor insistía en que ella debía quedarse en casa con Caleb, pero ella se resistía. «Mamá, no quiero depender completamente de él», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «Y haces bien, mija», le respondí. «Una mujer siempre debe tener su propio dinero». Ella sonrió, pero vi preocupación en sus ojos. Caleb crecía hermoso y sano. Era un niño curioso, siempre preguntando por qué las cosas eran como eran. Le encantaba que le leyera cuentos antes de dormir. Su favorito era uno sobre un ratoncito valiente que salvaba a su familia. Cada vez que lo leíamos, Caleb decía: «Abuela, yo también voy a ser valiente como el ratoncito». Y yo le acariciaba el cabello y le decía: «Tú ya eres valiente, mi amor. Más valiente de lo que crees». Los domingos eran sagrados en nuestra familia. Diana, Héctor y Caleb venían a comer. Yo preparaba pozole, tamales, arroz con leche. Ernesto ponía música de José Alfredo Jiménez o Pedro Infante. Caleb corría por el patio persiguiendo mariposas. Héctor y Ernesto se sentaban en el portal a tomar cerveza y hablar de política, de fútbol, de la vida. Diana y yo nos quedábamos en la cocina, lavando platos, compartiendo secretos. Esos eran los días en que todo parecía perfecto. Pero en 2018, las cosas comenzaron a cambiar. Héctor empezó a llegar a nuestras comidas más tarde. A veces no llegaba. Decía que tenía juntas urgentes, clientes que atender, emergencias en las obras. Diana lo disculpaba. «Está construyendo su empresa, mamá. Es normal que esté ocupado». Yo no decía nada, pero lo observaba. Observaba cómo ya no cargaba a Caleb como antes, cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo se impacientaba cuando Caleb le pedía jugar con él. Un domingo, Caleb le llevó un dibujo que había hecho en la escuela. «Papi, mira, te dibujé». Héctor apenas levantó la vista y dijo: «Muy bonito, hijo». Después lo veo, y siguió en su teléfono. Vi la carita de Caleb, la decepción, el intento de no llorar. Algo se rompió dentro de mí ese día. En 2019, la constructora empezó a tener problemas. Héctor había aceptado un proyecto grande, la construcción de un conjunto de departamentos en Querétaro, un desarrollo ambicioso que requería mucha inversión inicial. Contrató más personal, compró maquinaria, se endeudó con proveedores, pero el proyecto se complicó. Hubo retrasos, problemas con permisos, conflictos con el cliente, proveedores que no entregaban materiales a tiempo. Héctor empezó a llegar a casa cada vez más tarde, más tenso, más irritable. Diana me llamaba llorando: «Mamá, ya no sé qué hacer. Héctor está muy estresado, no me habla, no juega con Caleb, apenas duerme». Yo le decía: «Ven a casa, mija.
quédate unos días con nosotros, tú y Caleb. Pero ella siempre respondía, no puedo dejarlo solo, mamá, me necesita. En octubre de 2019, el proyecto en Querétaro colapsó. El cliente se declaró insolvente. Héctor no recibió el pago final. Los proveedores le exigieron lo que les debía. Los empleados renunciaron. Edificar Futuro cerró sus puertas. Diana llegó a mi casa una tarde con Caleb y una maleta pequeña. Estaba pálida, ojerosa, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, necesito quedarme aquí unos días. Yo no pregunté nada, solo la abracé. Caleb se quedó jugando con Ernesto en la sala mientras Diana y yo nos sentamos en mi habitación. Ahí, finalmente, se derrumbó. Mamá, Héctor perdió todo. La empresa quebró. Está desesperado. Ayer me gritó por primera vez. Me dijo que era mi culpa por no haberlo apoyado más, por seguir trabajando en lugar de estar con él. Sentí la rabia subir por mi pecho. Diana, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Ella negó con la cabeza. Pero mamá, yo debí haber estado ahí. Debí haber... No. Mi voz fue más firme de lo que pretendía. Tú has hecho todo lo posible. Has trabajado, has cuidado a Caleb, has sostenido esa casa. No permitas que él te haga creer que no eres suficiente. Diana lloró en mis brazos como cuando era niña. Se quedaron con nosotros 2 semanas. Héctor no llamó ni una sola vez. Caleb preguntaba por su papá. Diana no sabía qué decirle. Yo le inventaba excusas, que estaba trabajando, que estaba ocupado, que pronto vendría. Pero la verdad es que Héctor no apareció. Finalmente, Diana decidió volver. Mamá, es mi esposo. Tengo que estar con él en las buenas y en las malas. Yo quise detenerla. Quise gritarle que no volviera, pero no podía. Era su vida, su decisión. Solo le dije, si alguna vez me necesitas, no importa la hora, no importa el día, aquí estaré, siempre. Ella asintió. Me abrazó fuerte y se fue con Caleb de la mano. Durante los siguientes meses, las visitas de Diana se hicieron menos frecuentes. Ya no venía los domingos, ya no me llamaba tanto. Cuando lo hacía, su voz sonaba cansada, apagada. Yo intentaba no presionar. Le enviaba mensaje, le preguntaba cómo estaban. Ella siempre respondía, todo bien, mamá, no te preocupes. Pero yo sí me preocupaba. Una madre siempre sabe cuándo su hija está sufriendo. En 2020 llegó la pandemia. El mundo se detuvo. Las calles se vaciaron. La gente se encerró en sus casas. Ernesto y yo nos quedamos solos. Diana dejó de visitarnos por miedo al contagio. Yo tenía 60 años. Ernesto, 63. Éramos población de riesgo. Hablábamos por videollamada. Caleb me mostraba sus dibujos. Diana intentaba sonreír, pero yo veía las ojeras, el cansancio, la tristeza. Héctor nunca aparecía en las llamadas. En junio de 2020, Ernesto enfermó. Al principio pensamos que era un resfriado, tos, fiebre, cansancio, pero empeoró rápido. Lo llevé al hospital. Me dijeron que era neumonía. Lo internaron. Yo no pude verlo durante 2 semanas. Diana quiso venir, pero no la dejé. No te arriesgues, mija. Quédate con Caleb. Yo te aviso cómo sigue tu papá. Ernesto murió el 28 de junio de 2020, solo, en un hospital, sin que nadie pudiera despedirse de él. Yo no pude estar ahí. No pude sostener su mano. No pude decirle cuánto lo amaba una última vez. El funeral fue pequeño. Apenas 10 personas. Diana, Caleb, algunos primos, mi hermana. Héctor no vino. Diana me dijo que estaba enfermo, que no podía salir. Yo no dije nada, pero guardé ese desprecio en mi corazón. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Después de la muerte de Ernesto, el mundo se volvió silencioso. La casa que antes estaba llena de música, de risas, de pasos apresurados, ahora solo tenía eco. Yo caminaba por los pasillos y esperaba escuchar su voz. Esperaba que entrara por la puerta con el periódico bajo el brazo y me dijera, Clotilde, ¿ya está el café? Pero no regresaba. Nunca iba a regresar. Diana venía a visitarme más seguido después del funeral. Traía a Caleb. El niño había crecido. Tenía 4 años y medio. Ya hablaba claro. Ya hacía preguntas que me rompían el corazón. Abuela, ¿por qué el abuelo se fue al cielo sin despedirse? Yo no sabía qué responderle. Solo lo abrazaba y le decía, tu abuelo te amaba mucho, mi cielo. Donde esté, siempre te va a cuidar. Caleb asentía, aunque no entendía del todo. Diana se quedaba conmigo horas enteras. A veces solo nos sentábamos en el portal, en silencio, viendo pasar la tarde. Otras veces hablábamos de Ernesto, de los recuerdos, de las cosas que extrañábamos, pero nunca hablábamos de Héctor. Yo no preguntaba. Ella no ofrecía información, hasta que un día, en agosto de 2020, Diana llegó con una cara que no le había visto antes, una mezcla de vergüenza
y tristeza. Nos sentamos en la cocina. Le serví agua de Jamaica. Caleb estaba en la sala viendo caricaturas. Diana respiró hondo y finalmente habló. Mamá, Héctor está buscando trabajo, pero no encuentra nada. Dice que nadie contrata en esta pandemia, que todo está cerrado. Yo asentí, sin interrumpir. Tenemos algunos ahorros, pero se están acabando. Yo sigo trabajando desde casa, pero mi sueldo no alcanza para todo. Hizo una pausa, bajó la mirada. Héctor me pidió que te preguntara si podías prestarnos un poco más de dinero, solo para pasar estos meses. Sentí algo frío recorrerme la espalda. ¿Cuánto? Diana tragó saliva. $50,000. Yo no respondí de inmediato. Me levanté, fui al fregadero, lavé 2 tazas que ya estaban limpias. Necesitaba tiempo para pensar. Diana esperó en silencio. Finalmente me di la vuelta y le dije, Diana, ¿tú sabes cuánto le presté a Héctor en 2017? Ella parpadeó, confundida. Sí, mamá, $800,000 para la constructora. ¿Y sabes si me ha pagado algo de esa deuda? Diana se quedó callada. No lo sé, mamá. Nunca hablamos de eso. Me senté frente a ella. Mija, escúchame bien. Yo le presté ese dinero porque creí en él, porque era tu esposo, porque era el padre de mi nieto. Pero esa empresa quebró, y Héctor no ha venido a hablar conmigo ni una sola vez sobre esa deuda. Diana bajó la mirada. Mamá, él está pasando por un momento muy difícil. Lo sé, Diana, lo sé. Pero un hombre de bien, cuando debe dinero, da la cara. Aunque no pueda pagar, da la cara. Ella no respondió. Suspiré. Dile a Héctor que vengan a hablar conmigo. Personalmente. No mandes recados. Que venga él. Diana asintió. Gracias, mamá. Pero yo no estaba segura de qué me estaba agradeciendo. Héctor nunca vino. Pasaron 2 semanas, 3, un mes. Diana no volvió a mencionar el tema. Yo no insistí. Pero algo había cambiado. Algo se había roto. En octubre de 2020, Diana me llamó llorando. Era de noche, casi las 11. Yo ya estaba en la cama leyendo. Cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, supe que algo malo había pasado. Contesté. Diana, ¿qué pasó? Ella lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Mamá, Héctor me gritó. Delante de Caleb, me dijo cosas horribles. Sentí la sangre hervirme. ¿Dónde estás? En casa. Caleb está dormido. Héctor se fue. No sé a dónde. Toma tus cosas y las de Caleb y ven para acá. Ahora. Mamá, no puedo. Él va a volver y... Diana, escúchame. Toma lo más importante y ven. Te espero despierta. Llegó pasada la medianoche. Traía una mochila con ropa para ella y para Caleb. El niño venía dormido en sus brazos. Lo acosté en la habitación que había sido de Diana cuando era niña. Lo arropé con la cobija que Ernesto y yo le compramos cuando nació. Diana se sentó en la sala, temblando. Le preparé té de manzanilla. Me senté a su lado. Esperé. Finalmente, habló. Mamá, Héctor ha cambiado tanto. Ya no es el hombre con el que me casé. Está amargado, resentido. Culpa a todos de lo que le pasó. A sus socios, a los clientes, al gobierno, a la pandemia, a mí, a ti. Diana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Dice que si yo lo hubiera apoyado más, si no hubiera seguido trabajando, si me hubiera dedicado solo a él, las cosas habrían sido diferentes. Dice que soy egoísta, que solo pienso en mí. Cerré los ojos, respiré hondo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que eso no era justo, que yo también estaba cansada, que también estaba trabajando, que también estaba criando a nuestro hijo. ¿Y qué pasó? Diana se quedó callada por un momento. Luego, con voz apenas audible, dijo, me gritó que me callara, que no sabía nada, que era una mantenida. Caleb se despertó con los gritos y empezó a llorar. Yo lo abracé. Héctor nos miró con desprecio, mamá, y se fue. Abracé a mi hija. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. Diana, tú no te mereces esto. Pero mamá, es mi esposo. Hicimos votos. Dije que estaría con él en las buenas y en las malas. Sí, mija, pero las malas no incluyen faltarte al respeto. Las malas no incluyen hacerte sentir menos de lo que eres. Se quedaron conmigo una semana. Héctor no llamó, no escribió, no buscó a Diana. Caleb preguntaba por su papá. Diana le decía que estaba trabajando. Yo observaba a mi nieto jugar en el patio, observaba su inocencia y sentía una mezcla de amor y rabia. Amor por ese niño hermoso que merecía crecer feliz. Rabia por el hombre que estaba destruyendo a su familia. Diana volvió a su casa el primer fin de semana de noviembre de 2020. Yo intenté convencerla de que se quedara. Mija, tú y Caleb pueden vivir aquí. No necesitas volver con él. Pero ella negó con la cabeza. Mamá, tengo que intentarlo. Por Caleb, por nuestra familia. Diana, una familia no se sostiene solo con intentos. Se sostiene con respeto, con amor, con dignidad. Ella no respondió. En diciembre de 2020, Héctor finalmente consiguió trabajo. Diana me llamó para contarme. Sonaba aliviada. Mamá,
Héctor entró en una empresa de desarrollo inmobiliario. No es lo mismo que tener su propia constructora, pero es un buen puesto, con buen sueldo. Yo me alegré por ella. Realmente quería que las cosas mejoraran. Me da gusto, mija. ¿Y cómo está él? Diana dudó un momento antes de responder. Está mejor, más tranquilo. Creo que solo necesitaba estabilidad. Quise creerle. Durante 2021, las cosas parecieron calmarse. Diana volvió a visitarme más seguido. Caleb empezó el kinder. Héctor seguía trabajando. Yo intentaba no hacer preguntas incómodas. Intentaba darle espacio a Diana para que reconstruyera su matrimonio. Pero había algo en sus ojos que me preocupaba. Una tristeza que no se iba. Un cansancio que no se curaba con sueño. En marzo de 2022, Diana cumplió 38 años. Organicé una pequeña fiesta en mi casa. Invité a algunos primos, a mi hermana, a las amigas cercanas de Diana. Caleb estaba emocionado. Había hecho un dibujo para su mamá. Una familia tomada de las manos. Él, Diana, Héctor y yo. Héctor llegó tarde. Llegó cuando ya habíamos cantado las mañanitas, cuando ya habíamos cortado el pastel. Entró con una bolsa de la panadería. Le dio un abrazo rápido a Diana. Le dijo: «Perdón, amor, el trabajo estuvo pesado». Diana sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Más tarde, cuando todos se habían ido, Diana y yo nos quedamos recogiendo la cocina. Caleb se había quedado dormido en el sofá. Héctor estaba afuera, fumando un cigarro. Diana lavaba los platos en silencio. Yo la observé. Vi sus manos cansadas, vi sus hombros caídos. «Diana, ¿eres feliz?». Ella se detuvo. Sus manos quedaron inmóviles bajo el agua. No me miró, no respondió. Después de un largo silencio, solo dijo: «Ya no sé qué es ser feliz, mamá». Esa frase me persiguió durante semanas. Ya no sé qué es ser feliz. En julio de 2022, Diana dejó de visitarme. Al principio pensé que estaba ocupada, que era el trabajo, las responsabilidades. Le escribía mensaje. Ella respondía con monosílabos: «Estoy bien, mamá. Todo bien. No te preocupes». Pero yo sí me preocupaba. En septiembre, finalmente fui a su casa. Era un sábado por la tarde. No avisé, solo me presenté. Diana abrió la puerta. Se sorprendió al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo a ver a mi hija y a mi nieto. ¿Necesito permiso?». Ella sonrió levemente. «Claro que no. Pasa». La casa estaba limpia, ordenada, pero había algo extraño, un silencio pesado. Caleb estaba en su habitación, jugando solo. Héctor no estaba. «¿Dónde está Héctor?». «Salió. Tenía una reunión». «¿Un sábado?». Diana no respondió. Me quedé toda la tarde. Jugué con Caleb. Preparé la cena. Diana se sentó a mi lado, callada. Cuando Caleb se fue a dormir, Diana y yo nos quedamos en la cocina. Finalmente le pregunté: «Diana, ¿qué está pasando?». Ella respiró hondo. «Mamá, creo que Héctor está viendo a alguien más». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. «¿Qué?». «No tengo pruebas, pero llega tarde, siempre tiene excusas, su teléfono siempre está bloqueado, se baña apenas llega, cambia de ropa rápido». «Diana, si sospechas eso, tienes que hablar con él». «Ya lo hice, mamá. Me dijo que estoy loca, que estoy paranoica, que el problema soy yo, que no confío en él. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?». Hay algo en las mujeres que amamos demasiado, algo que nos hace creer que si solo nos esforzamos un poco más, si solo somos un poco más pacientes, un poco más comprensivas, todo va a mejorar. Diana llevaba esa creencia como una cruz, y yo la veía cargándola, incapaz de quitársela, porque ella creía que esa cruz era su responsabilidad. Después de aquella conversación en septiembre de 2022, Diana intentó hablar con Héctor. Me llamó 2 días después para contarme: «Mamá, le dije lo que sentía. Le dije que necesitaba que fuera más presente, que pasara más tiempo en casa, que Caleb lo necesitaba». «¿Y qué te dijo?». Diana suspiró. «Me dijo que estaba trabajando duro para darnos una buena vida, que era injusto que yo lo atacara cuando él solo estaba haciendo su mejor esfuerzo, que si yo no estaba contenta, el problema era mío, no de él». Cerré los ojos, respiré hondo. «Diana, eso se llama manipulación». «No, mamá, él tiene razón. Tal vez estoy siendo muy exigente. Tal vez necesito ser más paciente». «Mija, la paciencia no significa anularte a ti misma». Pero Diana ya había decidido creerle a él en lugar de creerle a su instinto. Durante los siguientes meses, Diana se convirtió en una sombra de sí misma. Dejó de llamarme tanto, dejó de contarme sus preocupaciones. Cuando hablábamos, su voz sonaba plana, apagada. Yo intentaba visitarla, pero siempre tenía excusa. «Mamá, estoy ocupada». «Mamá, Caleb tiene tarea». «Mamá, mejor otro día». Sabía que Héctor estaba detrás de esa distancia. Sabía que él la estaba aislando poco a poco, pero no podía hacer nada. Diana era adulta. Tenía que tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones la estuvieran destruyendo. En diciembre de 2022, finalmente logré que Diana viniera a comer.
Era domingo. Navidad estaba cerca. Yo había preparado romeritos, bacalao, ponche de frutas. Diana llegó con Caleb, sin Héctor. Tenía trabajo, fue todo lo que dijo. Caleb ya tenía casi 7 años. Había crecido mucho. Era un niño callado, observador, demasiado serio para su edad. Mientras comíamos, lo observé. Comía despacio, sin hablar. De vez en cuando miraba a su mamá, como si estuviera checando que ella estuviera bien. Ese niño ya sabía que algo estaba mal, y eso me rompió el corazón. Después de comer, Diana y yo nos quedamos solas en la cocina, mientras Caleb veía una película en la sala. Le serví café. Ella lo sostuvo entre sus manos, sin beber. «Mamá, Héctor quiere que vendamos el departamento». Levanté la vista. «¿Por qué?» «Dice que necesitamos una casa más grande, que Caleb está creciendo, que es una buena inversión. ¿Y tú qué opinas?» Diana se encogió de hombros. «No lo sé, mamá. Supongo que tiene razón». «Diana, ese departamento es tuyo. Lo compraste tú antes de casarte. Está a tu nombre». Ella asintió. «Lo sé, pero Héctor dice que si somos una familia, todo debe ser de los dos, que es egoísta tener cosas separadas». Sentí un nudo en el estómago. «Diana, escúchame bien. Ese departamento es tu patrimonio, es tu seguridad. No lo vendas». «Pero mamá, si no lo vendemos, Héctor va a pensar que no confío en él. ¿Y eso es más importante que tu seguridad?» Diana no respondió. Vendieron el departamento en febrero de 2023. Diana me llamó para decirme. Sonaba resignada, no emocionada. «Ya firmamos, mamá. Compramos una casa en Coyoacán. Es bonita, tiene jardín. A Caleb le va a gustar». «¿A tu nombre?» Silencio. «Está a nombre de los dos, mamá». Héctor insistió en que fuera así. Para que todo sea equitativo, quise gritarle, quise decirle que estaba cometiendo un error enorme, pero me contuve. «Está bien, mija. Espero que seas feliz ahí». Pero ambas sabíamos que eso no iba a pasar. La mudanza fue en marzo de 2023. Fui a ayudar. Diana parecía cansada, nerviosa. Héctor estaba de buen humor, dando órdenes, organizando todo. La casa era grande. 3 recámaras, 2 baños, jardín, cochera para 2 autos. Héctor me mostró cada rincón con orgullo. «Esto es lo que siempre quise, Clotilde. Un hogar de verdad. Un lugar donde mi familia pueda crecer». Asentí, sonreí. Pero por dentro sentía un vacío. Porque esa casa no había sido comprada con el dinero de Héctor. Había sido comprada con el dinero de la venta del departamento de Diana. Héctor no había puesto un solo peso. Caleb estaba emocionado con el jardín. Corrió entre los árboles, exploró cada rincón, me abrazó y me dijo: «Abuela, ahora podemos plantar flores. ¿Me ayudas?» «Claro que sí, mi amor. Plantaremos las más bonitas». Pero mientras lo veía correr pensé: «Ojalá esta casa le traiga felicidad. Ojalá aquí las cosas sean diferentes». No fueron diferentes. En mayo de 2023, Diana empezó a trabajar desde casa de tiempo completo. Su empresa le ofreció un puesto remoto permanente. Ella aceptó sin dudarlo. «Así puedo estar más con Caleb, mamá, y puedo atender mejor la casa». «¿Y eso es lo que tú quieres? ¿O es lo que Héctor quiere?» Diana no respondió. Las visitas se volvieron aún más esporádicas. Yo iba a su casa, porque Diana ya no venía a la mía. Cada vez que llegaba, la encontraba limpiando, cocinando, organizando, siempre ocupada, siempre cansada. Héctor llegaba tarde, siempre con excusas, tráfico, junta extra, cliente difícil. Diana no reclamaba, solo servía la cena, callada. Yo observaba y guardaba silencio. En julio de 2023, Caleb cumplió 7 años. Diana organizó una fiesta en el jardín de su nueva casa. Invitó a los compañeritos de la escuela, a algunos primos, a mí. Héctor prometió llegar temprano. Dijo que traería el pastel. Llegó 3 horas tarde, sin el pastel. «Lo siento, amor. Se me complicó el trabajo, pero traje pizza para los niños». Diana no dijo nada, solo sonrió y sirvió la pizza. Caleb no lloró, no reclamó. Solo se quedó callado, jugando con sus amigos. Pero yo vi cómo miraba a su papá, con esa mezcla de decepción y resignación que ningún niño debería sentir. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé a Diana a limpiar. Héctor se había ido a dormir temprano. «Estoy exhausto», había dicho. Diana y yo recogíamos platos, globos, vasos desechables en silencio. Finalmente, ella habló. «Mamá, a veces siento que estoy sola en este matrimonio». Me detuve, la miré. «Porque lo estás, mija». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero si yo me rindo, ¿qué va a pasar con Caleb? Él necesita a su papá». «Diana, Caleb necesita una mamá que sea feliz, que esté entera. No una mamá que se está rompiendo en pedazos tratando de sostener algo que ya no existe». Diana negó con la cabeza. «No puedo rendirme, mamá. No puedo.
En septiembre de 2023, Héctor empezó a salir más frecuentemente. Cenas de negocios, eventos de la empresa, viajes de trabajo. Diana dejó de preguntar, dejó de esperar. Solo se quedaba en casa con Caleb, viendo películas, leyendo cuentos, tratando de llenar el vacío que Héctor dejaba. Yo la llamaba todos los días. ¿Cómo estás, mija? Bien, mamá. Pero su voz cada vez sonaba más lejana. En noviembre de 2023, encontré a Diana llorando en su cocina. Había ido a visitarla sin avisar. Toqué la puerta. Nadie respondió. Usé la copia de la llave que ella me había dado. Entré. La casa estaba en silencio. Caleb estaba en la escuela. Encontré a Diana sentada en el piso de la cocina, con el teléfono en la mano, llorando. Me arrodillé a su lado. ¿Qué pasó? Ella me mostró el teléfono. Mensajes, fotos, conversaciones. Héctor con otra mujer. Las fotos no eran explícitas, pero eran suficientemente claras. Abrazos, besos en la mejilla, manos entrelazadas, mensajes cariñosos. Mi amor, te extraño. Pronto estaremos juntos. Diana sollozaba. Mamá, tenía razón todo este tiempo. La abracé. Dejé que llorara en mi hombro todo lo que necesitara. ¿Qué vas a hacer? Diana se limpió las lágrimas. No lo sé, mamá. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De quedarme sola, de que Caleb crezca sin papá, de no poder sostener la casa yo sola, de fallar. Diana, tú no vas a fallar. Tú eres la mujer más fuerte que conozco. Ella negó con la cabeza. No me siento fuerte, mamá. Me siento rota. ¿Le vas a decir que lo sabes? Diana respiró hondo. Sí, hoy, cuando llegue. ¿Quieres que me quede? No, mamá. Esto tengo que hacerlo sola. Me fui antes de que Héctor llegara. Diana me prometió que me llamaría esa noche. No lo hizo. Me llamó al día siguiente. Su voz sonaba extraña, controlada. Mamá, hablé con Héctor. ¿Y? Dijo que no es lo que parece, que esa mujer es solo una compañera de trabajo, que los mensajes fueron malinterpretados, que yo estoy exagerando. Sentí la rabia subir. Diana, no, mamá. Decidí creerle. Por última vez, voy a darle una última oportunidad. Mija, por favor, ya tomé mi decisión, mamá. Por favor, respétala. Colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo la impotencia más grande de mi vida, porque no podía salvarla. Solo podía esperar que ella se salvara a sí misma. En diciembre de 2023, pasamos Navidad separadas por primera vez. Diana me dijo que Héctor quería pasar las fiestas solo con su familia, como si yo ya no fuera parte de ella. Pasé Nochebuena sola, en mi casa, con la mesa puesta para una sola persona. Pensé en Ernesto, pensé en Diana, pensé en Caleb, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había perdido a mi familia. Pero la vida tenía otros planes. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El año 2024 comenzó en silencio. Diana no me llamó para desearme feliz año nuevo. Yo tampoco insistí. A veces el amor de madre significa saber cuándo dar espacio, aunque ese espacio duela como una herida abierta. Pero el silencio no duró mucho. El 15 de enero de 2024, Diana apareció en mi puerta. Era lunes por la mañana. Yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché el timbre. Abrí y ahí estaba ella, con Caleb de la mano, ambos con maletas. No dije nada, solo me hice a un lado y los dejé entrar. Caleb corrió a la habitación que había sido de su mamá, dejó su mochila y volvió corriendo. Abuela, ¿puedo ver caricaturas? Claro que sí, mi amor. Encendí la televisión. Caleb se sentó en el sofá con un cojín entre los brazos. Diana y yo fuimos a la cocina. Le serví café. Ella lo tomó con ambas manos, temblando. No pregunté, solo esperé. Finalmente, después de un largo silencio, Diana habló. Héctor me pidió el divorcio. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Qué? Diana asintió, con los ojos secos, como si ya no le quedaran lágrimas. Ayer, llegó a casa después de estar fuera todo el fin de semana. Se sentó frente a mí y me dijo, Diana, esto ya no funciona. Quiero el divorcio. Respiré hondo. ¿Y tú qué le dijiste? Le pregunté si había alguien más. Me dijo que eso no importaba, que lo importante era que él ya no era feliz, que necesitaba seguir adelante con su vida. Diana dejó la taza sobre la mesa. Mamá, después me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué te dijo? Diana me miró directo a los ojos. Me dijo, quiero la casa, los autos, la cuenta bancaria, menos nuestro hijo. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Qué? Diana repitió, con voz temblorosa. Quiero todo, menos a Caleb. Esas fueron sus palabras exactas. No podía creerlo. Diana, ese hombre, ¿cómo puede? Ella negó con la cabeza. No lo sé, mamá. Dijo que no está preparado para ser padre de tiempo completo, que su vida ahora requiere flexibilidad, que Caleb estará mejor conmigo, mejor contigo, repetí con amargura, como si fuera un favor. Diana se derrumbó. Lloró como no la había visto llorar en años. Lloró con todo el cuerpo, con toda el alma. La abracé.
Dejé que sacara todo. Mamá, ¿qué voy a hacer? Esa casa está a nombre de los dos. Los autos también. La cuenta es compartida. Si me divorcio, lo pierdo todo. Pero te quedas con Caleb, y eso es lo único que importa. Pero mamá, ¿cómo voy a mantener a Caleb sin nada? ¿Dónde vamos a vivir? Mi sueldo no alcanza para pagar renta, comida, escuela. Respiré hondo. Tomé las manos de mi hija entre las mías. Diana, escúchame bien. Vamos a pelear. Vamos a contratar al mejor abogado. No vamos a dejar que ese hombre se salga con la suya. Diana negó con la cabeza. Mamá, Héctor ya contrató abogado. Dice que tiene todo preparado. Que si yo peleo, va a hacer que el proceso sea largo y doloroso. Que va a exponer cosas. Que va a hacer que Caleb sufra. ¿Qué cosas? No lo sé. Pero me da miedo, mamá. Me da miedo que use a Caleb en contra mía. Esa tarde llamé a un abogado que había sido amigo de Ernesto. Un hombre honesto, experimentado. Le expliqué la situación. Escuchó con atención. Cuando terminé, suspiró. Clotilde, esto es complicado. Si la casa está a nombre de ambos, si los autos están a nombre de ambos, legalmente tienen los mismos derechos. Podemos pelear, sí, pero será largo, costoso, y no hay garantía de que Diana se quede con todo. Y si él renuncia voluntariamente a la custodia, eso le da puntos a él. Puede argumentar que es generoso, que está pensando en el bienestar del niño. Puede incluso pedir reducción en la pensión alimenticia. Cerré los ojos. ¿Qué me recomienda? El abogado guardó silencio un momento. Necesitan encontrar algo que les dé ventaja, una deuda, un contrato, algo que Héctor haya firmado que pueda usarse como palanca. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en el comedor, pensando, una deuda, un contrato, y entonces lo recordé. Fui a mi habitación, abrí el ropero, saqué la caja fuerte que tenía escondida detrás de las cobijas viejas. Marqué la combinación, la misma desde hace años, la fecha de nacimiento de Diana. Abrí, y ahí estaba, el contrato. Lo saqué con cuidado, lo leí completo, cada palabra, cada cláusula. Préstamo de $800,000, plazo, 10 años, interés anual, 5%. En caso de divorcio entre el prestatario y la hija de la prestamista, la totalidad de la deuda será exigible de inmediato, con intereses acumulados, firmado, sellado, con testigos, hice cuentas. $800,000 prestados en 2017, interés del 5% anual durante 7 años, total, $1,200,000. Guardé el contrato en mi bolsa y esperé. Diana y Caleb se quedaron conmigo esa semana. Diana intentaba mantenerse fuerte frente a Caleb, pero yo la escuchaba llorar por las noches en su antigua habitación. Caleb no preguntaba mucho, solo a veces decía, «Abuela, ¿cuándo vamos a volver a casa?» Y yo no sabía qué responder. El viernes de esa semana, Héctor finalmente llamó. Diana estaba en la cocina conmigo cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, se puso pálida. «Es él. Contesta». Diana respiró hondo y contestó con altavoz. «Diana, necesitamos hablar». La voz de Héctor sonaba tranquila, casi amable, como si no estuviera destruyendo una familia. «Estoy escuchando. Contraté un abogado. Él va a mandar los papeles del divorcio esta semana. Quiero que esto sea rápido y limpio, sin dramas». «Héctor, ¿por qué estás haciendo esto?» Silencio del otro lado. Finalmente, él respondió, «Porque ya no te amo, Diana, y sería injusto para ambos seguir en un matrimonio muerto». Diana cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y Caleb? Caleb va a estar bien. Tú eres buena madre. Él te necesita más a ti que a mí. Pero Héctor, es tu hijo. Diana, ya tomé mi decisión. No voy a pelear por la custodia. Puedes quedarte con él, pero yo me quedo con la casa, los autos y las cuentas. Es lo justo. ¿Lo justo? Diana levantó la voz por primera vez. ¿Cómo puede ser justo que te quedes con todo y yo me quede sin nada? Tú te quedas con nuestro hijo. Eso vale más que cualquier cosa material, ¿o no? Diana iba a responder, pero yo le quité el teléfono de la mano. «Héctor, soy Clotilde». Silencio. «Ah, Clotilde». Debí imaginarlo. Siempre metiéndose donde no la llaman. Ignoré el insulto. «Héctor, ¿recuerdas el dinero que te presté en 2017? Otro silencio. Más largo. «¿Qué pasa con eso? Firmaste un contrato. ¿Lo recuerdas?» «Vagamente». «Pues yo lo tengo aquí, y dice claramente que en caso de divorcio, la deuda completa se vuelve exigible de inmediato, con intereses». La línea quedó en silencio por varios segundos. Finalmente, Héctor habló. Su voz ya no sonaba amable. «Eso fue hace años. Esa empresa quebró. Ya no tengo nada que ver con eso. El contrato no dice nada sobre la empresa, Héctor. Dice que tú, personalmente, debes el dinero. Y el contrato es legal, firmado ante notario. Estás mintiendo. Ven a mi casa y te lo muestro». Héctor colgó. Diana me miraba con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué acabas de hacer?» «Lo que debía hacer hace años, mija. Protegerte». Esa noche,
Llamé al abogado nuevamente. Le conté sobre el contrato. Le mandé fotos por correo. Él las revisó. Llamó de vuelta en menos de una hora. Clotilde, esto es oro. Este contrato es completamente legal. Si Héctor se divorcia de Diana, debe pagar la deuda completa de inmediato. Y si no puede pagar, entonces podemos embargar sus bienes, la casa, los autos, las cuentas, todo. Sonreí por primera vez en semanas. Perfecto, prepare todo. Vamos a necesitarlo pronto. El lunes siguiente, Héctor mandó los papeles del divorcio. Diana los recibió con manos temblorosas. Los leímos juntas en la mesa del comedor. Héctor pedía la casa, los 2 autos, la cuenta de ahorros. Renunciaba a la custodia de Caleb. Ofrecía una pensión alimenticia mínima. Diana me miró, desesperada. «Mamá, ¿qué hago?». Respiré hondo. Tomé el contrato que había guardado todos estos años y le dije, «Vas a darle todo lo que pide». Diana parpadeó, confundida. «¿Qué? ¿Le vas a dar la casa, los autos, las cuentas, todo?» «Mamá, ¿te volviste loca?». Sonreí. «No, mija, por primera vez en años estoy completamente cuerda. Confía en mí». Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay decisiones en la vida que parecen locura. Decisiones que hacen que todos a tu alrededor te miren como si hubieras perdido la razón. Pero a veces, la verdadera locura es dejar que alguien abuse de tu bondad sin consecuencias. Y yo había esperado 7 años para que llegara este momento. Al día siguiente de recibir los papeles del divorcio, llevé a Diana con el abogado. Era una oficina pequeña pero ordenada en la colonia Narvarte. El licenciado Martínez nos recibió con café y una sonrisa amable. Diana estaba nerviosa. Se retorcía las manos. Miraba los papeles del divorcio como si fueran una sentencia de muerte. El licenciado los revisó con cuidado. «Es un divorcio unilateral bastante agresivo», dijo finalmente. «Héctor está pidiendo prácticamente todo, la casa, los vehículos, las cuentas bancarias, y renuncia a la custodia del menor». Diana asintió en silencio. «¿Quiere que peleemos?», preguntó el abogado. Antes de que Diana pudiera responder, yo saqué el contrato de mi bolsa. «Licenciado, quiero que vea esto primero». Le entregué el documento. Él lo tomó, ajustó sus lentes y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente, de profesional a sorprendida, de sorprendida a casi divertida. Cuando terminó de leer, me miró con algo que parecía admiración. «Señora Clotilde, ¿esto es auténtico?». «Completamente. Firmado ante notario en 2017, con testigos». El licenciado sonrió. «Esto cambia absolutamente todo». Diana nos miraba confundida. «¿Qué cambia? No entiendo». El abogado se volvió hacia ella. «Diana, tu mamá le prestó $800,000 a Héctor hace 7 años. Ese préstamo incluye una cláusula muy específica. En caso de divorcio, la deuda completa se vuelve exigible de inmediato, con todos los intereses acumulados». Diana parpadeó. «¿Y cuánto es eso?». «Con el 5% de interés anual durante 7 años, estamos hablando de aproximadamente $1,200,000. Diana se quedó en silencio, procesando. Finalmente, susurró. «Mamá, ¿tú sabías esto desde el principio?». La miré a los ojos. «Sí, desde el día que firmamos ese contrato». «¿Por qué nunca me dijiste?». «Porque esperaba no tener que usarlo jamás. Esperaba que Héctor fuera el hombre que creímos que era, pero me equivoqué. Y ahora, ese contrato es lo único que puede protegerte». El licenciado Martínez se recargó en su silla. «Entonces, señora Diana, aquí está la estrategia que propongo. Vamos a darle a Héctor exactamente lo que pide. La casa, los autos, las cuentas, todo». Diana se puso pálida. «¿Qué? No, eso no». El abogado levantó la mano. «Déjeme terminar, le damos todo, pero en la audiencia de divorcio, tu madre presenta este contrato y exige el pago inmediato de la deuda». La comprensión comenzó a iluminar el rostro de Diana. «Entonces, él recibirá todo, pero tendrá que pagar más de lo que vale». «Exacto. La casa en Coyoacán vale aproximadamente $300,000 en el mercado actual. Los 2 autos, tal vez $50,000 juntos. Las cuentas bancarias, según lo que me dijiste, no tienen más de $30,000. Hizo una pausa. «Total, $380,000 en bienes, contra $1,200,000 de deuda». Por primera vez en semanas vi algo en los ojos de Diana. Esperanza. ¿Eso es legal? «Completamente. El contrato es válido. Héctor lo firmó voluntariamente, y la cláusula de divorcio es totalmente ejecutable». Diana me miró. «Mamá, ¿de verdad quieres hacer esto?». Tomé su mano. «Mija, ese hombre te ha humillado durante años, te ha hecho sentir que no vales nada, y ahora quiere dejarte en la calle con tu hijo, mientras él se queda con todo lo que tú construiste. No voy a permitirlo». El licenciado Martínez continuó.
Aquí está el plan detallado. Diana, tú vas a aceptar todos los términos del divorcio. Sin pelear, sin negociar, le das todo. ¿Y luego? En la audiencia de divorcio, que será en aproximadamente 30 días, tu madre se presenta como acreedora, entrega el contrato al juez y exige el cumplimiento inmediato de la deuda. ¿Y si Héctor no puede pagar? Entonces procedemos al embargo. Le quitamos la casa, los autos, las cuentas, todo lo que le acabas de dar. Y aún así, seguirá debiendo más de $800,000. Diana se quedó callada por un largo momento. Finalmente, miró al abogado. ¿Y Caleb? ¿Esto puede afectarlo? No. La custodia no está en disputa. Héctor ya renunció voluntariamente. Caleb se queda contigo, y con la pensión alimenticia que él debe pagar. ¿Tendrá que pagar pensión? Claro, aunque renuncie a la custodia, sigue siendo el padre. La pensión es obligatoria. Diana respiró hondo. Luego me miró. Mamá, ¿estás segura de esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Ella asintió lentamente. Entonces hagámoslo. El licenciado Martínez sonrió. Perfecto. Voy a preparar todos los documentos. Diana, tú vas a firmar la aceptación de los términos del divorcio, sin modificaciones. Héctor va a pensar que ganó. ¿Y cuándo le decimos sobre el contrato? No le decimos nada, que sea una sorpresa en la audiencia. Salimos de la oficina del abogado con un plan. Diana caminaba a mi lado en silencio. Podía ver que su mente trabajaba, procesando todo. Finalmente, cuando llegamos al auto, se detuvo. Mamá, tengo miedo. La abracé. Yo también, mija. Pero a veces hay que tener miedo y hacerlo de todos modos. Esa tarde, Diana llamó a Héctor. Yo estaba a su lado, escuchando. Héctor, soy Diana. ¿Qué quieres? Su voz sonaba impaciente. Quiero decirte que acepto tus términos. Silencio del otro lado. Luego, sorpresa. ¿Qué? Acepto el divorcio. Puedes quedarte con la casa, los autos, las cuentas, todo. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Solo quiero que esto termine rápido. Por Caleb. Hubo una pausa larga. Finalmente, Héctor habló. Y en su voz había algo que me revolvió el estómago. Victoria, sabía que entrarías en razón. Esto es lo mejor para todos. Tú te quedas con Caleb, yo sigo con mi vida, limpio y simple. Diana apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, Héctor, limpio y simple. Que mi abogado hable con el tuyo. Podemos tener esto resuelto en un mes. Perfecto, colgó. Se dejó caer en la silla de la cocina. Mamá, sonaba tan satisfecho. Lo sé, mija, pero esa satisfacción le va a durar muy poco. Los siguientes días fueron extraños. Diana intentaba mantener la normalidad por Caleb. Jugaba con él, le leía cuentos, lo llevaba a la escuela. Pero por las noches, cuando Caleb dormía, ella se sentaba conmigo en la cocina y hablábamos. Mamá, ¿crees que soy mala persona por hacer esto? ¿Por hacer qué, mija? Por venganza. Porque esto se siente como venganza. Tomé su mano. Diana, esto no es venganza, esto es justicia. Héctor firmó un contrato. Tomó el dinero, construyó un negocio que fracasó y nunca, ni una sola vez, vino a hablar conmigo sobre esa deuda. Nunca intentó pagar, nunca siquiera lo mencionó. Hice una pausa. Y ahora quiere dejarte sin nada, con un niño que mantener, mientras él se queda con todo lo que tú trabajaste para conseguir. ¿Eso es justo? Diana negó con la cabeza. No. Entonces no es venganza, mija, es consecuencia. Héctor hizo sus elecciones. Ahora tiene que vivir con ellas. El abogado de Héctor contactó al licenciado Martínez. Mandó los documentos de aceptación. Diana los firmó sin leer 2 veces. El abogado de Héctor debió pensar que era la negociación más fácil de su vida. Programaron la audiencia de divorcio para el 28 de febrero de 2024, un mes exacto desde que Héctor había pedido el divorcio. Durante ese mes, yo preparé todo meticulosamente. Saqué copias certificadas del contrato. Verifiqué cada firma, cada sello, cada testigo. Hablé con el notario que había firmado el documento original. Confirmé que todo estaba en orden. El licenciado Martínez preparó los escritos legales, calculó los intereses exactos, preparó la demanda de cobro. Diana intentaba vivir día a día, cuidaba a Caleb, trabajaba desde mi casa, esperaba. Héctor, mientras tanto, actuaba como si ya hubiera ganado. Diana me contó que la llamó una vez para decirle que ya había hablado con un agente inmobiliario sobre la casa. Voy a venderla, le dijo. Ya no la necesito. Diana no respondió nada, solo dijo, está bien. Cuando me lo contó, sonrió con amargura. Ni siquiera espera a que el divorcio sea oficial. Ya está contando el dinero. Déjalo, le dije. Que cuente, que fantasee. Pronto va a despertar. Una semana antes de la audiencia, Caleb me preguntó algo que me rompió el corazón. Estábamos en el jardín, plantando flores. Él cavaba con una palita de plástico, concentrado. De repente, sin mirarme, preguntó, «Abuela, ¿mi papá ya no me quiere?» Dejé lo que estaba haciendo. Me arrodillé a su lado.
¿Por qué preguntas eso, mi amor? Caleb se encogió de hombros. Porque mamá dice que papá y ella se van a divorciar. Y mis amigos en la escuela dicen que cuando los papás se divorcian es porque ya no se quieren. Y si papá ya no quiere a mamá, tal vez tampoco me quiere a mí. Sentí las lágrimas querer salir, pero las contuve. Caleb, mírame. Él levantó sus ojos grandes y tristes. Tú eres el niño más amado del mundo. Tu mamá te ama, yo te amo. Y eso nunca, nunca va a cambiar. ¿Me entiendes? Él asintió, pero vi la duda en su mirada. ¿Y papá? Respiré hondo. Tu papá está pasando por un momento difícil. Los adultos a veces nos complicamos, pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres perfecto, y siempre lo vas a ser. Caleb me abrazó, y yo, sobre su cabecita, miré al cielo y pensé, Héctor, aunque tú no lo valores, este niño es el mejor regalo que pudiste recibir, y lo estás tirando como si no valiera nada. Finalmente, llegó el 28 de febrero de 2024, el día de la audiencia. El 28 de febrero de 2024 amaneció gris. Nubes pesadas cubrían la Ciudad de México. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Diana se levantó temprano. La escuché moverse por la casa desde las 5 de la mañana. Preparó café, se duchó. Cambió de ropa 3 veces. Cuando bajé a la cocina a las 6:30, la encontré sentada frente a una taza vacía, mirando por la ventana. Buenos días, mija. Ella se sobresaltó levemente. Buenos días, mamá. Me senté frente a ella. ¿Dormiste algo? Diana negó con la cabeza. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Héctor, su sonrisa, esa sonrisa de victoria que tenía cuando acepté sus términos. Le serví café fresco, tostadas con mermelada. Tienes que comer algo. No tengo hambre. Diana, vas a necesitar energía. Come aunque sea un poco. Ella mordisqueó una tostada, más por obedecerme que por hambre real. A las 7 de la mañana, Caleb despertó. Bajó las escaleras con su pijama de dinosaurios, frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué ya estás vestida? Diana se agachó a su altura. Tengo que ir a una junta importante, mi amor. La abuela va a quedarse contigo. ¿Una junta en la mañana? Sí, mi cielo, pero regreso pronto. ¿Está bien? Caleb asintió, aunque vi la preocupación en sus ojos. Ya sabía que algo estaba pasando. Los niños siempre saben. Después del desayuno, Diana se cambió de ropa por 4ª vez. Se puso un vestido gris, sencillo, elegante, se recogió el cabello. Se puso los aretes de perlas que Ernesto le había regalado cuando cumplió 25 años. Cuando bajó, yo estaba esperándola con mi bolso. ¿Lista? Ella respiró hondo. No, pero vamos de todas formas. Dejamos a Caleb con mi hermana, Rosalba. Le expliqué que teníamos un asunto legal que atender. Ella no hizo preguntas, solo abrazó a Diana y le dijo, todo va a salir bien, sobrina. Tienes que creerlo. Diana intentó sonreír. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en el juzgado familiar del centro. Llegamos a las 9:30. El licenciado Martínez ya estaba ahí, esperándonos en las escaleras con un portafolio negro bajo el brazo. Buenos días, señoras. ¿Están listas? Yo asentí. Diana solo tragó saliva. Entramos al edificio. Pasillos largos, pisos de mosaico desgastado, olor a papel viejo y café recalentado. Subimos al 3er piso. Sala de audiencias número 5. Afuera, esperando, estaba Héctor. No lo había visto en persona desde hacía meses. Se veía bien, mejor que nunca, de hecho. Traje gris oscuro, corbata perfectamente anudada, zapatos brillantes, cabello peinado con gel, y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa de suficiencia. Cuando nos vio llegar, su sonrisa se amplió. Diana, Clotilde, saludó con un movimiento de cabeza, casi burlón. Diana no respondió. Pasó de largo y se sentó en una de las bancas del pasillo. Yo me detuve frente a él. Héctor, Clotilde, qué gusto verte. Aunque honestamente no entiendo qué haces aquí. Esto es entre Diana y yo. Digamos que tengo un interés personal en este asunto. Él frunció el ceño, confundido por un segundo. Luego se encogió de hombros. Como quieras. De todos modos, esto va a ser rápido. Diana ya aceptó todo. Solo falta que el juez firme y listo. Me quedé mirándolo. Este hombre que había comido en mi mesa, que había jugado con mi nieto, que había llorado en la boda de mi hija. Este hombre que ahora estaba destruyendo a mi familia sin un ápice de remordimiento. Héctor, ¿alguna vez te importó Diana? ¿Alguna vez la amaste de verdad? Él me miró, sorprendido por la pregunta. Pensó por un momento. Luego dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Clotilde, la gente cambia. Lo que sentí hace 10 años ya no importa. Importa lo que siento ahora. Y ahora solo quiero mi libertad. ¿Tu libertad? ¿Y qué hay de tu hijo? Caleb está mejor con su madre. Yo no estoy hecho para ser padre de tiempo completo. Diana es buena madre. Él va a estar bien. Respiré hondo. Contuve todas las palabras que quería gritarle. Espero que esta decisión valga lo que crees que vale, Héctor. Él sonrió. Oh, créeme. Vale mucho.
A las 10 en punto, nos llamaron a entrar. La sala era pequeña, una mesa larga, sillas a ambos lados, el escritorio del juez al frente. El juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente cansada. Buenos días, caso número 47321, divorcio de Héctor Ramírez Soto y Diana Nahui Mendoza. ¿Están presentes ambas partes? Sí, su señoría, respondieron los dos abogados. Nos sentamos, Diana y su abogado de un lado, Héctor y su abogado del otro. Yo me senté detrás de Diana, en las bancas para observadores. El abogado de Héctor habló primero. Su señoría, este es un caso simple y directo. Mi cliente solicita el divorcio por incompatibilidad. La parte demandada ha aceptado todos los términos propuestos. No hay disputa de bienes ni de custodia. Solicitamos que se apruebe el divorcio en los términos presentados. El juez revisó los documentos. Licenciado Martínez, ¿algo que agregar? El licenciado Martínez se puso de pie. Su señoría, mi clienta efectivamente acepta el divorcio y los términos propuestos por el demandante. Sin embargo, existe un asunto adicional que debe ser considerado antes de finalizar este proceso. El abogado de Héctor frunció el ceño. ¿Qué asunto adicional? Ya revisamos todo. No hay nada más que discutir. El licenciado Martínez abrió su portafolio. Su señoría, mi clienta es hija de la señora Clotilde Nahui, quien está presente en esta audiencia. La señora Clotilde prestó al señor Héctor Ramírez la suma de $800,000 en el año 2017, mediante un contrato formal de préstamo. Vi cómo la expresión de Héctor cambiaba, de confianza a confusión, de confusión a preocupación. Su abogado se inclinó hacia él y le susurró algo. Héctor negó con la cabeza, nervioso. El licenciado Martínez continuó. Dicho contrato incluye una cláusula específica que establece que, en caso de divorcio entre el prestatario y la hija de la prestamista, la totalidad de la deuda se vuelve exigible de inmediato, con todos los intereses acumulados. Sacó copias certificadas del contrato. Las entregó al juez. Solicito que se admita este documento como prueba y que se ordene al señor Ramírez el pago inmediato de la deuda, que asciende a $1,200,000. El silencio en la sala fue absoluto. El juez tomó el contrato, lo leyó con atención, revisó las firmas, los sellos, las certificaciones notariales. Héctor estaba pálido. Su abogado leía furiosamente una copia del contrato que Martínez le había entregado. Diana miraba al frente, inmóvil, pero yo podía ver sus manos temblando sobre su regazo. Finalmente, el juez habló. Licenciado Gutiérrez, ¿su cliente estaba al tanto de esta deuda? El abogado de Héctor tartamudeó. Yo no tenía conocimiento de este contrato, su señoría. Mi cliente no me informó de... Le estoy preguntando a su cliente, licenciado. Héctor se puso de pie lentamente. Su señoría, sí, firmé ese contrato, pero fue hace 7 años. La empresa para la que pedí ese dinero quebró. Ya no existe. Señor Ramírez, el contrato no menciona ninguna empresa. El préstamo fue a usted, personalmente. ¿Es correcta su firma en este documento? Héctor miró el papel. No podía negarlo. Sí. Es mi firma, ¿Pero qué, señor Ramírez? Héctor buscó palabras. No las encontró. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, esto es una emboscada legal. No tuvimos oportunidad de preparar una defensa para... El juez lo interrumpió con un gesto de mano. Licenciado, su cliente firmó un contrato legal. Ese contrato tiene una cláusula clara que se activa en caso de divorcio. Ahora su cliente está solicitando el divorcio. La cláusula se activa. No hay emboscada aquí. Hay consecuencias. El abogado de Héctor se dejó caer en su silla. Héctor nos miraba a Diana y a mí con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Ustedes planearon esto? Su voz temblaba. ¿Desde cuándo? Diana levantó la vista por primera vez, y cuando habló, su voz fue clara y firme. Desde que me dijiste que querías todo, menos a nuestro hijo. Héctor retrocedió como si lo hubieran abofeteado. El juez golpeó con su mazo. Orden, señor Ramírez, siéntese. Héctor se sentó, aturdido. El juez continuó. Este contrato es legal y ejecutable. La cláusula de divorcio es válida. Sin embargo, debo preguntarle, señor Ramírez, ¿tiene usted la capacidad de pagar esta deuda en este momento? Héctor negó con la cabeza. No tengo esa cantidad. ¿Qué bienes posee actualmente? El abogado de Héctor respondió. Mi cliente está en proceso de recibir una casa valorada en aproximadamente $300,000, 2 vehículos por un valor combinado de $50,000 y cuentas bancarias con alrededor de $30,000. Total, $380,000 aproximadamente. El juez hizo cálculos en su libreta. Señor Ramírez, usted debe $1,200,000. Sus bienes suman menos de la mitad de esa cantidad. Héctor no respondió, solo miraba la mesa. El juez continuó.
De acuerdo con la ley, procederemos de la siguiente manera. Se aprueba el divorcio en los términos acordados. La casa, los vehículos y las cuentas bancarias pasan a nombre del señor Ramírez. Sin embargo, dichos bienes quedan embargados de inmediato para cubrir parcialmente la deuda con la señora Clotilde Nahui. Héctor levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No, espere. El juez lo ignoró. Los bienes serán liquidados. El producto de esa liquidación será entregado a la señora Nahui como pago parcial. El señor Ramírez seguirá debiendo la diferencia, aproximadamente $820,000, que deberá pagar mediante un plan de pagos que será establecido por este juzgado. La sala dio vueltas. Héctor se puso de pie. «Esto no es justo. Esa casa es mía. Los autos son míos. Señor Ramírez, esos bienes eran de su esposa. Usted los pidió en el divorcio. Los recibió, pero no puede quedárselos porque tiene una deuda previa que debe ser pagada. Esa es la ley. Pero yo no tengo cómo pagar $800,000. El juez lo miró por encima de sus lentes. Eso debió pensarlo antes de pedir el divorcio, señor Ramírez. El abogado de Héctor intentó una última vez. Su señoría, solicitamos un receso para revisar opciones de apelación. Puede apelar lo que guste, licenciado, pero esta sentencia es ejecutable de inmediato. El embargo procede hoy mismo. Golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Héctor se quedó paralizado. Diana se levantó lentamente. Me miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero también algo más. Alivio. Salimos de la sala en silencio. Atrás de nosotros, escuchamos a Héctor explotar. «Esto es trampa. Me tendieron una trampa». Su abogado intentaba calmarlo. «Héctor, baja la voz. Estamos en un juzgado». «No me importa. Esa vieja bruja planeó todo desde el principio». Me detuve. Diana me tomó del brazo. «Mamá, vámonos. Ya no vale la pena». Tenía razón. Seguimos caminando. Cuando salimos del edificio comenzó a llover. Grandes gotas frías que caían pesadas sobre el pavimento. Diana y yo nos quedamos bajo el toldo de la entrada, viendo la lluvia. Finalmente, ella habló. «Mamá, ¿por qué no siento alegría? Acabamos de ganar. ¿Por qué me siento tan vacía?» La abracé. «Porque el final de un matrimonio nunca es motivo de celebración, mija. Aunque ese matrimonio haya sido doloroso, aunque ese hombre no te haya valorado, sigue siendo el final de algo que un día fue importante para ti». Diana lloró en mi hombro bajo la lluvia. Pensé que sería diferente. Pensé que cuando esto terminara, me sentiría libre, pero solo me siento triste. La libertad viene después, Diana. Primero viene el duelo. Y está bien llorar. Llora todo lo que necesites. Y cuando termines, te levantarás más fuerte. El licenciado Martínez salió poco después. Se refugió bajo el toldo con nosotras. «Señoras, el proceso de embargo comenzará mañana. En aproximadamente 2 semanas, los bienes estarán liquidados y el dinero transferido a la cuenta de la señora Clotilde». Asentí. «Gracias, licenciado, por todo». Él sonrió. «Señora Clotilde, en 30 años de ejercer derecho, nunca había visto una estrategia tan perfectamente ejecutada. Ese contrato fue brillante». «No fue brillante, licenciado. Fue necesario». Diana levantó la cabeza de mi hombro. «¿Qué va a pasar con Héctor?». El abogado suspiró. «Va a tener que trabajar el resto de su vida para pagar esa deuda, o declararse en bancarrota, lo cual arruinará su crédito durante años. De cualquier forma, las consecuencias de sus decisiones lo perseguirán por mucho tiempo». Diana asintió lentamente. «Bien, aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?». Los días después de la audiencia fueron extraños. Diana se movía por la casa como en una neblina, despierta, pero no del todo presente. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a Caleb con la tarea, pero había una distancia en sus ojos, como si una parte de ella todavía estuviera en aquella sala de audiencias, procesando lo que había pasado. Yo la observaba y no decía nada. Sabía que necesitaba tiempo, que el alma tarda más en sanar que el cuerpo. Caleb también había cambiado. No preguntaba por su papá, no mencionaba la casa de Coyoacán. Era como si hubiera aceptado, con esa sabiduría silenciosa que tienen los niños, que las cosas eran diferentes ahora. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, me detuvo a mitad de una página. «Abuela, ¿mi mamá está bien?». Lo miré. «¿Por qué lo preguntas, mi amor?». «Porque ya no sonríe como antes. Sonríe con la boca pero no con los ojos». Ese niño de 8 años acababa de decir algo que muchos adultos no pueden ver. Lo abracé. «Tu mamá está pasando por un momento difícil, Caleb, pero va a estar bien. Solo necesita tiempo. ¿Y yo puedo ayudar?». «Sí, mi cielo, ya la estás ayudando. Con tu amor, con tu sonrisa, con solo estar aquí». Caleb asintió y se acurrucó contra mí. «Abuela,
¿Puedo quedarme a vivir contigo para siempre? Sentí un nudo en la garganta. Pueden quedarse todo el tiempo que necesiten. Esta siempre será su casa. El proceso de embargo avanzó rápido. En la primera semana de marzo de 2024, un valuador visitó la casa de Coyoacán. Tomó fotos, medidas, hizo un reporte completo. Los autos fueron recogidos por la autoridad correspondiente. Las cuentas bancarias fueron congeladas y transferidas. Héctor tuvo que mudarse. Según me contó el licenciado Martínez, estaba viviendo con un amigo en un departamento pequeño cerca de Tlalpan. Diana recibió una llamada de Héctor el 10 de marzo. Yo estaba en la cocina cuando sonó su teléfono. Vi cómo su rostro se tensaba al ver el nombre en la pantalla. Dudó. Luego contestó. ¿Qué quieres, Héctor? Puse el altavoz en silencio, pero podía escuchar su voz al otro lado. Sonaba cansada, derrotada. Diana, necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Diana me miró. Yo asentí levemente. Que hablara. Que él dijera lo que tuviera que decir. Está bien. 5 minutos. Héctor respiró hondo. Diana, sé que cometí errores. Sé que las cosas se salieron de control. Pero esto, lo que tu mamá hizo, eso no estuvo bien. Diana cerró los ojos. Cuando habló, su voz fue fría. ¿Que no estuvo bien, Héctor? ¿Que te cobrara una deuda que tú firmaste? ¿Que te hiciera responsable de tus propias decisiones? Yo no sabía que ese contrato tenía esa cláusula. Porque no lo leíste. Firmaste sin leer. Tomaste el dinero y nunca miraste atrás. Hubo un silencio largo. Finalmente, Héctor dijo algo que me sorprendió. Tienes razón. Diana abrió los ojos. ¿Qué? Tienes razón. No leí el contrato. Asumí que era algo simple. Asumí que tu mamá solo quería ayudarnos. Y cuando la empresa quebró, simplemente ignoré la deuda. Pensé que con el tiempo se olvidaría. Hizo una pausa. Y cuando pedí el divorcio, pensé que podía quedarme con todo sin consecuencias. Pensé que había ganado. Diana no dijo nada. Solo escuchaba. Pero la verdad es que perdí mucho antes de esa audiencia, Diana. Perdí cuando dejé de valorarte. Perdí cuando empecé a llegar tarde a casa. Perdí cuando decidí que Caleb era un estorbo en lugar de un regalo. Su voz se quebró. Y ahora no tengo nada. Ni casa, ni autos, ni cuenta. Y lo peor es que tampoco tengo a mi hijo. Y eso fue mi decisión. Nadie me obligó a renunciar a él. Lo hice yo solo. Diana tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué me estás diciendo esto, Héctor? Porque necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que sé que todo esto es mi culpa. No de tu mamá, no tuya, mía. Otro silencio. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Diana respiró hondo. Adiós, Héctor. Adiós, Diana. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Mamá, ¿escuchaste? Sí. Nunca pensé que lo admitiría. Nunca pensé que diría que fue su culpa. Me senté a su lado. A veces la derrota es la única maestra que funciona con algunos hombres. Diana dejó el teléfono sobre la mesa. No siento lástima por él. No tienes por qué sentirla. Pero tampoco siento satisfacción. No siento nada. ¿Es eso normal? Tomé su mano. Completamente normal, mija. Has pasado por tanto que tu corazón necesita tiempo para sentir algo más que cansancio. Pero va a llegar. La paz va a llegar. A mediados de marzo, el licenciado Martínez nos informó que la casa de Coyoacán había sido vendida. $300,000, depositados directamente en mi cuenta. Los autos se vendieron en $48,000. Las cuentas bancarias tenían exactamente $29,000. Total recuperado, $377,000. ¿Y la diferencia? Pregunté al licenciado. $823,000. El juez estableció un plan de pagos. Héctor deberá pagar $5,000 mensuales durante los próximos 13 años aproximadamente. Diana me miró. Mamá, ¿de verdad vas a aceptar esos pagos? ¿Vas a perseguirlo durante 13 años? Pensé en eso por un largo momento. Pensé en todo el dolor que Héctor había causado, en las noches que Diana lloró, en los cumpleaños que Caleb pasó esperando a un padre que nunca llegaba, en la humillación, la manipulación, el desprecio. Pero también pensé en algo que Ernesto me dijo una vez, muchos años atrás. Clotilde, la venganza es como beber veneno esperando que el otro muera. Al final, solo te envenenas a ti misma. Miré a Diana. No, mija, no voy a perseguirlo durante 13 años. ¿Qué? Me volví hacia el licenciado Martínez. Licenciado, quiero que redacte un documento. Héctor me debe $823,000. Voy a perdonar esa deuda con una sola condición. El abogado sacó su libreta. ¿Qué condición, señora Clotilde? Que Héctor renuncie formal y permanentemente a cualquier derecho sobre Caleb. Nada de visitas, nada de reclamaciones futuras, nada de volver a aparecer en la vida de ese niño cuando le convenga. Si firma ese documento, la deuda queda saldada. Diana abrió la boca, sorprendida.
El licenciado Martínez escribió rápidamente. Es una propuesta inusual, señora Clotilde, pero completamente legal. Entonces prepárelo y mándeselo a Héctor. Diana me miraba como si no me reconociera. Mamá, ¿por qué? Porque $800,000 no me van a devolver la paz, Diana. Pero saber que Caleb nunca más va a sufrir esperando a un padre que no lo quiere, eso sí me da paz. Diana comenzó a llorar. Mamá, ese dinero era tuyo, era de papá y tuyo, sus ahorros de toda la vida. Y prefiero gastarlo en proteger a mi nieto que en perseguir a un hombre que ya aprendió su lección. El documento fue enviado a Héctor 3 días después. Su respuesta llegó en menos de 24 horas. Firmó, sin preguntas, sin negociaciones, sin intentar ver a Caleb una última vez. Solo firmó. Cuando el licenciado Martínez nos trajo el documento firmado, Diana lo leyó en silencio. Luego lo dejó sobre la mesa y salió al jardín. La seguí. La encontré sentada en la banca bajo el jacarandá, llorando. Me senté a su lado. Mamá firmó sin siquiera pedir ver a Caleb, su propio hijo, y lo cambió por $800,000 de deuda. Sí, ¿qué clase de hombre hace eso? Pasé mi brazo alrededor de sus hombros. Un hombre que nunca debió ser padre. Pero Diana, mírame. Ella levantó sus ojos llorosos. Esto es lo mejor que pudo pasar, porque Caleb no va a pasar el resto de su infancia esperando a alguien que nunca va a llegar. No va a crecer sintiéndose rechazado cada vez que su papá no aparezca. Ahora tiene claridad, y cuando sea mayor, vamos a decirle la verdad, que su papá eligió irse y que nosotras elegimos amarlo. Diana me abrazó fuerte. Gracias, mamá, por todo, por protegerme, por proteger a Caleb, por ser más fuerte que yo. No soy más fuerte, mija, solo he vivido más años y he aprendido que a veces la mayor victoria no es destruir al enemigo, es proteger lo que amas. Esa noche, cuando Caleb se fue a dormir, Diana y yo nos sentamos en la cocina con café. Había algo diferente en ella, una calma que no había visto en años. Mamá, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Con qué? Con mi vida, con Caleb, con todo. Tomé un sorbo de café. Bueno, primero, vas a seguir viviendo aquí el tiempo que necesites. Esta es tu casa, la casa de Caleb. No puedo abusar de ti así, Diana. No es abuso, es familia. Y segundo, vas a volver a trabajar. Vas a retomar tu vida. Vas a recordar quién eras antes de Héctor. Diana sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa pequeña, pero real. Ya casi no me acuerdo quién era antes de él. Eras brillante, independiente, llena de sueños, y esa mujer sigue ahí, Diana. Solo necesita recordar que existe. Diana respiró hondo. Voy a intentarlo, mamá. Por Caleb, por mí, por papá. Por ti es suficiente, mija. Hazlo por ti. En abril de 2024, Diana comenzó a buscar trabajo. Actualizó su currículum. Se puso en contacto con antiguos colegas. Envió solicitudes a varias firmas de arquitectura. Caleb empezó a adaptarse a su nueva vida. Hizo amigos en su escuela. Jugaba en el jardín. Ayudaba con las plantas. Poco a poco, la casa se fue llenando de risas otra vez. Una tarde de mayo, Diana llegó corriendo de la calle. ¡Mamá! ¡Mamá! Salí de la cocina, asustada. ¿Qué pasó? Me ofrecieron un trabajo. La abracé. Eso es maravilloso. ¿Dónde? En una firma en la Colonia del Valle. Un puesto senior. Buen sueldo. Horarios flexibles. Puedo seguir trabajando medio tiempo desde casa. Tenía los ojos brillantes, emocionados. ¿Cuándo empiezas? En 2 semanas. Esa noche celebramos con una cena especial. Preparé el mole que le gustaba a Diana. Caleb ayudó a poner la mesa. Encendimos velas. Cuando nos sentamos a comer, Caleb levantó su vaso de agua. Quiero hacer un brindis. Diana y yo levantamos nuestros vasos, sonriendo. Por mamá, que es la mejor del mundo. Y por la abuela, que siempre nos cuida. Brindamos. Y en ese momento, rodeada de mi hija y mi nieto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era la vida que Diana había planeado. No era la familia que había soñado. Pero era real, era honesta y estaba llena de amor. A veces, la vida no te da lo que quieres. Te da algo diferente, algo que no sabías que necesitabas. Y aprendes que está bien, que puedes ser feliz de formas que nunca imaginaste. El 20 de mayo de 2024 recibí una última llamada del licenciado Martínez. Señora Clotilde, el caso está oficialmente cerrado. Todos los documentos están firmados. El divorcio es final. La renuncia de derechos de Héctor está registrada. No hay nada más que hacer. Gracias, licenciado, por todo. Fue un honor trabajar con ustedes. Cuídense mucho. Colgué el teléfono. Fui a mi habitación. Abrí la caja fuerte por última vez. Saqué el contrato original. Ese papel que había guardado durante 7 años. Ese papel que había cambiado todo. Lo miré por última vez. Luego fui a la cocina. Encendí la estufa y lo quemé.
Observé cómo las llamas consumían el papel, cómo las palabras desaparecían, cómo las firmas se volvían cenizas. Ya no lo necesitaba. Había cumplido su propósito. Diana entró a la cocina y me encontró frente a la estufa, viendo las últimas brasas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Le mostré las cenizas, dejando ir el pasado. Ella sonrió. «Creo que yo también debería hacer eso». «Lo harás, mija, a tu tiempo, a tu manera». Juntas barrimos las cenizas y las tiramos. Cerramos la ventana, apagamos la luz y caminamos hacia la sala, donde Caleb nos esperaba con un rompecabezas nuevo. «Abuela, mamá, ayúdenme con esto». Nos sentamos en el piso con él, los tres juntos, armando un rompecabezas de 1000 piezas, y mientras buscaba las piezas correctas, pensé, así es la vida, un rompecabezas. A veces pierdes piezas, a veces te dan piezas que no encajan, pero al final, si tienes paciencia, si tienes amor, encuentras la forma de crear algo hermoso. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay una frase que siempre me gustó, aunque no recuerdo dónde la escuché. La vida no castiga, la vida enseña. Durante mucho tiempo no entendí eso. Pensaba que las personas malas simplemente se salían con la suya, que la justicia era solo una palabra bonita que usamos para sentirnos mejor. Pero con los años aprendí que la vida tiene su propia manera de equilibrar las cosas y que a veces el peor castigo no es lo que te quitan, es lo que te dejas a ti mismo, sin nada. Pasaron los meses. Diana empezó su nuevo trabajo a principios de junio de 2024. Le iba bien, sus jefes la valoraban, sus colegas la respetaban. Poco a poco, la vi recuperar esa confianza que Héctor le había robado. Caleb terminó el 2º grado con buenas calificaciones. Su maestra me llamó un día para decirme que era un niño excepcional, amable, inteligente, sensible. «Es un placer tenerlo en clase, señora Nahui», le agradecí, y cuando colgué, pensé en cómo ese niño hermoso había salido intacto de todo el caos. Lastimado, sí, pero no roto. De Héctor no supimos nada durante meses. Diana había bloqueado su número. Yo nunca pregunté por él. Era como si hubiera sido borrado de nuestras vidas. Pero en agosto de 2024 recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. «Bueno, señora Clotilde, soy Roberto Sandoval. No sé si me recuerda. Fui socio de Héctor en Edificar Futuro». Lo recordaba vagamente. Un hombre joven que había trabajado en la constructora antes de que quebrara. «Sí, lo recuerdo. ¿En qué puedo ayudarlo?». Roberto dudó antes de hablar. «No quiero meterme donde no me llaman, señora. Pero pensé que debería saber algo sobre Héctor». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa con él?». Roberto suspiró. «Lo vi hace 2 semanas. Está trabajando en una obra de construcción. No como ingeniero, como obrero, cargando material, mezclando cemento, cosas así». Guardé silencio. «Se ve diferente, más delgado, más viejo». Le pregunté cómo estaba y me dijo que mal, que perdió todo, que su vida se derrumbó. Me contó lo del divorcio, la deuda, todo. «¿Y por qué me cuenta esto?». Roberto hizo una pausa. «Porque también me dijo otra cosa. Me dijo que usted y Diana planearon destruirlo, que le tendieron una trampa, que ustedes son las culpables de que esté donde está». Sentí la rabia subir. «Señor Sandoval, yo no destruí a Héctor. Él se destruyó solo». «Lo sé, señora. Por eso la llamé, porque quería que supiera que hay gente que no le cree. Yo trabajé con Héctor. Sé cómo era. Sé cómo trataba a la gente. Y sé que lo que le pasó no fue mala suerte. Fue consecuencia». Agradecí su llamada. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, pensando. Héctor trabajando como obrero. Héctor cargando costales. Héctor viviendo la vida que una vez le pagó a otros para que vivieran. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Tristeza por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. No le conté a Diana sobre esa llamada. No tenía caso remover heridas que apenas estaban sanando. Pero guardé esa información en mi corazón, como un recordatorio de que la vida, eventualmente, pone a cada uno en su lugar. En septiembre de 2024, Diana comenzó a salir con una amiga de su trabajo. Al principio fueron cafés después de la oficina, luego cenas, luego salidas los fines de semana. La vi reír de una manera que no había visto en años, risa genuina, risa que llegaba a los ojos. Una noche llegó a casa más tarde de lo usual. Traía flores en las manos y una sonrisa enorme. «Mamá, conocí a alguien». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿A alguien?». Diana se sonrojó. «Sí, se llama Andrés. Es arquitecto también. Trabaja en otra firma. Lo conocí en una conferencia hace un mes. ¿Y? No sé, mamá. Es diferente. Es amable. Me escucha. No trata de cambiarme». Me senté en el sofá. Le hice espacio a mi lado. «Diana, me da gusto que estés conociendo gente. De verdad. Pero quiero preguntarte algo». «¿Qué? ¿Estás lista?».
¿Estás lista para volver a confiar? Diana pensó por un largo momento. No lo sé, mamá. A veces pienso que sí. A veces pienso que nunca voy a poder volver a confiar en nadie. Tomé su mano. Diana, lo que Héctor te hizo fue terrible, pero no todos los hombres son como él. No todas las relaciones terminan en traición. Lo sé, pero tengo miedo, mamá. Tengo miedo de volver a equivocarme, de volver a perder todo, de que Caleb vuelva a sufrir. Y ese miedo es normal. Sano, incluso. Pero no dejes que ese miedo te quite la posibilidad de ser feliz. Diana me abrazó. ¿Cómo supiste que papá era el indicado? Sonreí con nostalgia. No lo supe desde el principio. Tu papá también cometió errores. Yo también. Pero la diferencia es que cuando cometíamos errores, pedíamos perdón. Hablábamos, nos respetábamos. Hice una pausa. El amor no es perfecto, Diana, pero debe ser respetuoso, debe ser recíproco y debe hacerte sentir segura, no ansiosa. Diana comenzó a salir con Andrés, despacio, con cuidado, como alguien que ha sido lastimado y ahora camina con precaución. Un día lo trajo a la casa. Era un hombre de unos 42 años, de voz suave y sonrisa genuina. Traía un pastel de 3 leches y un regalo para Caleb, un set de dinosaurios. Caleb lo recibió con curiosidad pero sin entusiasmo. Estaba protegido, cauteloso. Pero cuando Andrés se sentó en el piso con él y comenzaron a jugar con los dinosaurios, vi algo en los ojos de mi nieto. Esperanza. Andrés venía a cenar de vez en cuando. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca presionaba. Siempre se despedía con cortesía. Una noche, después de que se fue, Diana me ayudó con los platos. ¿Qué opinas de él, mamá? Parece buen hombre. ¿Solo parece? Sonreí. Diana, yo no voy a elegir por ti, pero puedo decirte esto. Ese hombre te mira con respeto. Y eso ya es mucho más de lo que Héctor te dio. No todo era perfecto. Diana todavía tenía días difíciles, días en que se despertaba con ansiedad, días en que dudaba de sus decisiones. Pero poco a poco, esos días se volvían menos frecuentes. En octubre de 2024 recibí otra llamada inesperada. Esta vez era una mujer. Su voz sonaba joven, nerviosa. ¿Señora Clotilde Nahui? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Fernanda. Era la novia de Héctor. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿La novia de Héctor? Sí, bueno, exnovia. Terminamos hace 2 meses. ¿Y por qué me llama? Fernanda dudó. Porque necesitaba hablar con alguien que entendiera, alguien que supiera quién es realmente Héctor. Le dije que podía hablar, y ella lo hizo. Por casi 1 hora. Me contó que conoció a Héctor en 2023, cuando él todavía estaba casado, que él le dijo que su matrimonio estaba acabado, que Diana era fría, distante, que no lo comprendía. Fernanda le creyó, se enamoró de él, esperó a que se divorciara. Cuando finalmente se divorció, pensé que por fin podríamos estar juntos, pero todo cambió después de la audiencia. ¿Qué cambió?, pregunté. Héctor se volvió amargo, resentido. Hablaba todo el tiempo de cómo ustedes lo habían arruinado, de cómo su ex-suegra había planeado destruirlo. Culpaba a todos menos a sí mismo. Fernanda suspiró. Empezó a pedirme dinero. Primero poco, luego más. Me dijo que era temporal, que solo necesitaba restablecerse, pero nunca devolvía nada. ¿Y qué pasó? Le presté casi $50,000 en total. Cuando le pedí que me pagara, se enojó. Me dijo que era egoísta, que si realmente lo amara, no estaría contando dinero. Cerré los ojos. Era el mismo patrón, la misma manipulación. Finalmente terminé con él hace 2 meses, y hace 3 semanas me enteré de algo que me hizo llamarla. ¿Qué? Fernanda hizo una pausa larga. Héctor tiene otra novia, una mujer que conoció en el trabajo, y le está diciendo exactamente lo mismo que me dijo a mí, que su vida es difícil por culpa de su ex, que necesita apoyo, que ella es la única que lo entiende. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y usted le advirtió a ella? Lo intenté. Me bloqueó. Me dijo que yo estaba celosa, que Héctor le había contado sobre mí, sobre cómo lo traicioné cuando más me necesitaba. Fernanda comenzó a llorar. Señora Clotilde, la llamé porque necesitaba decirle algo. Usted y Diana hicieron lo correcto. Héctor no cambió después del divorcio. Héctor siempre fue así, solo que ahora ya no puede esconderlo. Le agradecí su llamada, le deseé lo mejor y colgué. Me quedé sentada en silencio por un largo rato, pensando en ese ciclo interminable, en cómo Héctor seguía siendo el mismo hombre, en cómo seguía culpando a otros de sus problemas, en cómo seguía buscando a alguien que pagara por sus errores. Y pensé, alguna vez Diana me preguntó si hicimos lo correcto. Ahora sé que sí, porque si no lo hubiéramos hecho, ella todavía estaría atrapada en ese ciclo.
Y Caleb estaría creciendo viendo eso como normal. No le conté a Diana sobre esa llamada tampoco. No tenía sentido. Ella estaba avanzando, sanando, construyendo una nueva vida. Y esa llamada solo confirmaba algo que yo ya sabía, que el karma no es venganza. El karma es espejo. Te devuelve lo que das. En noviembre de 2024, Diana y Andrés se hicieron novios oficialmente. Caleb los vio besarse en el jardín una tarde y gritó, «¡Guácala!». Todos reímos, pero esa noche, cuando acosté a Caleb, me dijo algo que me llenó el corazón. «Abuela, Andrés es bueno con mamá». «Sí, sí, la hace reír, y mamá ya no llora en las noches». Acaricié su cabello. «¿Y tú cómo estás, mi amor?». Caleb pensó por un momento. «Estoy bien. Al principio extrañaba a papá, pero ya no tanto, porque ahora mamá está feliz, y tú estás aquí, y eso es suficiente». Ese niño de 8 años acababa de decirme algo que muchos adultos tardan toda una vida en entender, que la felicidad no está en tener una familia perfecta, está en tener una familia que te ama. A principios de diciembre de 2024, me crucé con una conocida en el mercado. Era la esposa de un antiguo colega de Ernesto. Hablamos de trivialidades, del clima, de los precios, de la Navidad que se acercaba. Entonces, casi como sin querer, ella dijo, «Oye, Clotilde, ¿sabías que tu ex yerno está viviendo en un cuarto rentado cerca de Iztapalapa?». No sabía qué decir. No lo sabía. Ella bajó la voz, como compartiendo un secreto. «Mi sobrina vive en el mismo edificio. Dice que lo ve llegar tarde todas las noches, que siempre está solo, que se ve cansado, acabado». Hizo una pausa. «También dice que a veces lo escucha llorar en las noches, a través de las paredes delgadas. Esa imagen me persiguió durante días. Héctor, solo en un cuarto rentado, llorando, y no sentí victoria, no sentí satisfacción. Solo sentí una profunda tristeza por todo lo que se perdió, por todo lo que pudo haber sido diferente si él hubiera elegido diferente». Le conté a Diana. Esta vez sí, era importante que supiera, que entendiera el final completo de la historia. Diana escuchó en silencio. Cuando terminé, ella miró por la ventana hacia el jardín, donde Caleb jugaba con Andrés. «Mamá, hace un año, esa noticia me habría destrozado. Habría sentido culpa, habría querido ayudarlo». Se volvió hacia mí. «Pero ahora solo siento pena por él. Pena porque eligió esto. Eligió la amargura sobre el amor. Eligió la venganza sobre la responsabilidad. Y ahora está viviendo las consecuencias». Asentí. «La vida siempre cobra sus deudas, mija. No con intereses de dinero, con intereses de soledad, de arrepentimiento, de saber que pudiste haber elegido diferente». Diana respiró hondo. «Yo elegí diferente, mamá. Elegí a mi hijo. Elegí mi dignidad. Elegí la verdad. Y aunque dolió, aunque fue difícil, valió la pena». La abracé. «Estoy orgullosa de ti, Diana. Tu papá estaría orgulloso de ti». Ella lloró en mis brazos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. La última vez que escuché de Héctor fue a mediados de diciembre. El licenciado Martínez me llamó. «Señora Clotilde, Héctor presentó una solicitud ante el juzgado». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de solicitud?». «Quiere que se revise la sentencia. Dice que el contrato fue firmado bajo presión, que no entendió completamente lo que firmaba». Sentí pánico por un segundo. «¿Puede hacer eso? ¿Puede revertir todo?». El licenciado rió suavemente. «No, señora. El juez ya revisó la solicitud. La rechazó. El contrato es completamente válido. Héctor firmó ante notario, con testigos. No hay coerción, no hay fraude. La sentencia es final». Respiré aliviado. «Entonces, ¿esto terminó?». «Completamente. Héctor ya no tiene ningún recurso legal. Esto terminó». Colgué el teléfono, y en ese momento sentí algo que no había sentido desde la muerte de Ernesto. Paz completa. Esa noche, Diana, Caleb, Andrés y yo cenamos juntos. Preparé pozole, pusimos música. Caleb nos contó chistes malos que había aprendido en la escuela. Andrés ayudó con los platos. Diana sonrió toda la noche. Y cuando me fui a dormir, miré la fotografía de Ernesto en mi buró. Lo logramos, amor. Nuestra hija está bien. Nuestro nieto está bien. Y la justicia, al final, llegó. Porque eso es lo que la gente no entiende sobre el karma. No es venganza, no es castigo divino, no es magia. El karma es simplemente esto, las consecuencias naturales de tus elecciones. Héctor eligió la traición, y la traición lo dejó solo. Héctor eligió la avaricia, y la avaricia lo dejó sin nada. Héctor eligió rechazar a su hijo, y ahora vive con ese vacío para siempre. Nosotras elegimos la verdad, y la verdad nos dio libertad. Elegimos el amor, y el amor nos sostuvo. Elegimos la dignidad, y la dignidad nos salvó. Alguna vez Héctor me llamó loca por hacer ese contrato. Años después, lo vi con ese mismo vacío en su mirada mientras estaba solo en aquel cuarto rentado.
La vida siempre cobra sus deudas, no con dinero, con lecciones. Hoy es diciembre de 2025. Han pasado casi 2 años desde aquella audiencia. 2 años desde que el juez leyó ese contrato que cambió todo. Diana tiene 41 años ahora. Vive conmigo todavía, aunque está ahorrando para su propio departamento. Sigue trabajando en la misma firma. La ascendieron a directora de proyectos hace 3 meses. Caleb tiene casi 10 años. Está en 4º grado. Es un niño feliz, amable, con sueños de ser veterinario. Ya no pregunta por su papá. Y yo tengo 65 años. Más arrugas, más canas, pero más paz de la que he tenido en mucho tiempo. Andrés pidió matrimonio a Diana el mes pasado. Fue en el jardín de esta casa, bajo el jacarandá donde tantas veces lloramos juntas. Se arrodilló frente a ella y a Caleb, porque dijo que no estaba pidiendo solo a Diana como esposa, sino a ambos como familia. Caleb lloró, Diana lloró, yo lloré, y todos dijimos que sí. La boda será en marzo, algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Diana me preguntó si pensaba que era demasiado pronto. Le dije que no existe un tiempo correcto para sanar. Cada persona tiene su propio ritmo. Lo importante no es cuánto tiempo pasó, mija. Lo importante es que ahora sabes lo que quieres y lo que no estás dispuesta a aceptar nunca más. De Héctor no hemos sabido nada en más de 1 año. Escuché por alguien que se mudó a Guadalajara, que sigue trabajando en construcción, que vive solo. No sé si es verdad, ya no me importa. Héctor es parte del pasado, un capítulo cerrado, una lección aprendida. A veces pienso en todo lo que pasó, en ese contrato que firmamos hace 8 años, en esa cláusula que parecía innecesaria en ese momento. Y me pregunto, ¿fue suerte? ¿Fue intuición? ¿Fue protección divina? Creo que fue un poco de todo, pero sobre todo, creo que fue amor de madre, porque cuando amas a alguien de verdad, proteges, prevés, preparas, no porque desconfíes, sino porque sabes que el mundo puede ser cruel y quieres que la persona que amas tenga algo a qué aferrarse cuando todo se derrumbe. Diana me dijo hace unos días, mamá, si no hubieras hecho ese contrato, ahora Caleb y yo estaríamos en la calle, sin nada, sin casa, sin futuro. Le respondí, pero sí hice el contrato y ustedes están bien y eso es lo único que importa. He aprendido muchas cosas en estos 65 años de vida. He aprendido que el amor verdadero no grita, no humilla, no destruye. He aprendido que la paciencia no significa aguantar el abuso, significa esperar el momento correcto para actuar. He aprendido que el silencio puede ser la estrategia más poderosa, porque mientras los demás hablan, tú observas, planeas, te preparas. Pero sobre todo he aprendido esto. La justicia no siempre llega cuando la quieres, pero siempre llega. A veces en forma de sentencia judicial, a veces en forma de soledad, a veces simplemente en forma de paz. Caleb me preguntó ayer, abuela, ¿tú extrañas a mi papá? Le respondí con honestidad. Extraño al hombre que pensé que era, pero no extraño al hombre que resultó ser. Caleb asintió, pensativo. Yo tampoco. Y eso, de alguna manera, es liberador, porque significa que Caleb no está creciendo con rencor, está creciendo con claridad. Sabe que tuvo un padre que eligió irse, pero también sabe que tiene una madre que eligió quedarse, una abuela que eligió protegerlo, y un futuro padrastro que elige amarlo. Y eso es suficiente. Hace unos días estaba ordenando el armario y encontré una vieja fotografía. Era del día de la boda de Diana y Héctor. Todos sonriendo, todos felices, todos creyendo que el futuro sería brillante. La miré por un largo rato y en lugar de tristeza, sentí gratitud. Gratitud porque esa versión de Diana, la que sonreía con esperanza ingenua, tuvo que romperse para que naciera esta Diana, la Diana fuerte. La Diana sabia. La Diana que ya no acepta migajas disfrazadas de amor. Guardé la fotografía, no la tiré, porque el pasado merece respeto, incluso cuando dolió, pero tampoco la puse en un lugar visible, porque el pasado no debe gobernar el presente. Esta Navidad será diferente. Será la primera Navidad donde todos en esta casa estaremos genuinamente felices. Andrés vendrá, su mamá también, algunos primos, amigos cercanos. Voy a preparar ponche, tamales, romeritos. Diana hará el pastel de 3 leches que tanto le gusta a Caleb. Andrés prometió traer música. Y vamos a brindar por la familia, por el amor, por las segundas oportunidades y por las mujeres que se atreven a proteger lo que aman, aunque el mundo
las llame locas. Si mi historia llegó hasta tus oídos, quiero que sepas algo. No importa cuánto tiempo hayas aguantado, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuán rota te sientas, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes elegir tu dignidad sobre la comodidad, siempre puedes proteger a los que amas, incluso cuando nadie entienda cómo. Y si hay una mujer en tu vida que está pasando por algo similar, abrázala, escúchala, créele cuando te diga que algo está mal. No le digas que exagera, no le digas que tenga paciencia, no le digas que el amor lo conquista todo, porque hay amores que no deben ser conquistados, hay amores que deben ser soltados, y está bien soltar lo que te hace daño para abrazar lo que te hace bien. Miro a mi hija ahora, preparando café en la cocina, cantando bajito, con una sonrisa real en su rostro, y pienso, valió la pena, todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre, valió la pena, porque ella está viva de nuevo, su corazón late de nuevo, su alma brilla de nuevo, y Caleb está en el jardín, plantando flores con Andrés. Están riendo, están creando memorias nuevas, memorias sanas, y eso es lo que importa. No el dinero recuperado, no la casa embargada, no la victoria legal, sino esto, un niño riendo, una hija sanando, una familia reconstruyéndose. La vida me enseñó que no siempre obtienes el final que imaginaste. A veces obtienes algo mejor, algo más real, algo que te costó, pero que por eso mismo valoras más. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle espacio a esta historia, a esta verdad que guardé durante tanto tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.